Se decía antiguamente que la dentición debería de quedar al amparo de la musculatura del paciente, ¿vale? Esto es realmente quedar al amparo de la musculatura del paciente. Permitir que la dentición quede colocada de una manera determinada que no entorpezca la musculatura y estar en condiciones de adaptarse a los cambios temporales que puedan acontecer, que puedan suceder en la musculatura, para poder no crear obstáculos, interferencias, contactos prematuros durante la masticación, ¿vale? Muy bien, la paciente se modernizó, se puso un piercing, ¿vale? No lleva ningún tipo de contención, aparecieron los terceros molares en boca, observen que aquí tenemos un tercer molar. El alineamiento está bastante razonable, la nivelación de la arcada es muy bueno, continúa con los mismos empastes de hace 10 años atrás. Tanto los composites, este composite está fracasando, pero los composites y las amalgamas están en buenas condiciones y por lo tanto, pues la salud bucodentaria de la paciente es bastante buena. Si comparamos el antes y el después del tratamiento, podéis observar que hay cambios significativos, ¿vale? La paciente continúa teniendo un pequeño problema de cierre bucal, de cierre labial. La paciente sigue teniendo un labio superior relativamente corto, ¿vale? Pero puede con un mínimo esfuerzo hacer el cierre bucal. Tenemos una armonía de la fase del paciente, tanto en sentido vertical como en sentido transversal. Los labios están relajados, la musculatura perioral está relajada, el mentón está relajado y por lo tanto tenemos una situación estética, funcional, bastante agradable, bastante armonía en los tejidos del paciente y mucha estabilidad, ¿vale? Tiene una buena exposición dentaria durante la sonrisa y tiene pues una buena relación de los tejidos blandos post tratamiento de ortodoncia. Fijaros, el cuerpo mandibular muy bien definido, un mentón bien definido, tuvimos una buena rotación mandibular, tuvimos un buen asentamiento de la oclusión y terminó de crecer la paciente después de finalizado el tratamiento. Ahí tenemos una comparación del antes y el después, ¿vale? Esto es 10 años después de terminado el tratamiento. Como ven, así era la situación de la paciente cuando comenzó, así empezó, así fue como terminamos el día que retiramos la aparatología y esto es 10 años después de finalizado el tratamiento. Antes y después, el día que retiramos la aparatología y 10 años después. Con terceros molares en boca, tanto la arcada superior como la arcada inferior. Por tanto, el tratamiento se estabilizó con un posicionado elástico, un posicionado natológico durante 6 meses. A continuación, se practicaron los desgastes selectivos para el asentamiento de la oclusión, para distribuir los contactos en el segmento posterior. Y bueno, hay frases que lo dicen todo, ¿no? La estabilidad a largo plazo de un tratamiento de ortodoncia, al menos en la evidencia clínica irrefutable que el tratamiento establecido fue el adecuado para la alteración que presentaba el paciente. Seguramente atendimos los factores etiológicos que generaron el conflicto del paciente. Seguramente controlamos los hábitos, seguramente ganamos una buena dinámica mandibular y por lo tanto tenemos una estabilidad a largo plazo del tratamiento que hemos realizado. Pero vamos a ver ahora una paciente adulta, una paciente que no crece, ¿vale? Así como la primera tenía el problema del crecimiento y además de un crecimiento bastante poco favorable, un crecimiento horario, un paciente dórico-facial, ahora vamos a ver esta otra paciente que es un clásico, ya la enseñé en una de estas reuniones, una paciente disfuncional con un problema de articulación, con problemas de dolor periarticulares. Cuando se presentó, fijaros que la fotografía del año 93, ¿vale?
Cuando se presentó esta paciente tenía dolor periarticular, tenía problemas de función, tenía un problema de dolores musculares persistente, y esta es su cefalometría. Obviamente, en este caso, en la cefalometría, nos encontramos con un paciente otra vez, un paciente biprotruso. He puesto estos casos a propósito de los grandes movimientos dentarios, ¿vale? Porque no es fácil convencer a un colega que un tratamiento de grandes movimientos dentarios no es más inestable que un paciente que apenas hacemos movimientos dentarios. En este caso teníamos una biproducción, observen, el incisivo inferior estaba más 9 del plano apogóneo, una biproducción importante, ¿vale? En el diagnóstico que hicimos cefalométrico nos encontramos con que el paciente mesofacial y una clase 2 esquelética y alveolar, tiene una clase 1 dentaria en biproducción, ¿vale? Tiene una biproducción de los tejidos blandos. Cuando hicimos la colocación de la férula, porque esta paciente pasó por un periodo de estabilización mandibular, esta paciente pasó por una etapa de rehabilitación muscular previo al tratamiento de ortodoncia. Cuando hicimos este montaje en articulador, la paciente ya llevaba 3 meses más o menos de férula. Y por lo tanto, cuando hicimos el montaje en articulador, nos encontramos con el problema real de la paciente, ¿vale? Un problema vertical posterior, una falta de overbite, una falta de overjet, una falta de función, pero vamos, un severo problema vertical posterior, ¿vale? Observen que digo un severo problema vertical posterior y no un severo problema vertical anterior, ¿vale? Porque si ustedes analizan la situación de la nivelación de la arcada, prácticamente la arcada inferior está nivelada y la arcada superior prácticamente está nivelada. Por lo tanto, no es un problema de falta de la mordida abierta, no es un problema de un problema vertical anterior, no, es un problema vertical posterior. Muy bien. Por lo tanto, teníamos imágenes muy significativas desde la boca de la paciente, desde la máxima intercuspiración a la formación céntrica, ¿vale? Y entonces preparamos un tratamiento para este caso una vez que confirmamos que la rehabilitación temporal que habíamos hecho con la férula había eliminado la sintomatología de la paciente, ¿vale? El hecho de utilizar una férula nos sirve como un diagnóstico diferencial. No todos los problemas de dolor, no todos los problemas de articulación están vinculados con la oclusión del paciente. Pero, en este caso, confirmamos que con el uso de la férula que teníamos una severa distracción condilar, que teníamos un problema funcional posterior, y cuando se desapareció la sintomatología dolorosa, pues estuvimos en condiciones de rehabilitar definitivamente a la paciente, ¿vale? Por lo tanto, íbamos a hacer extracciones de primeros premolares superiores e inferiores, una relimitación de los incisivos superiores e inferiores y un anclaje moderado de los segmentos posteriores. Muy bien, estos eran nuestros objetivos de tratamiento: recuperar la oclusión mutuamente protegida, recuperar la función oclusal y la función articular, disminuir la discrepancia entre la oclusión céntrica y la máxima intercuspiración a nivel condilar, ¿vale? Para que pudiésemos tener una buena dinámica mandibular después del tratamiento de la ortodoncia. Y por supuesto, con todos estos movimientos dentarios queríamos ganar la estabilidad ortopédica mandibular después del tratamiento. Y encima, favorecer la estética del paciente. Muy bien. Hicimos el tratamiento de ortodoncia, no les voy a enseñar el caso porque ya les digo que en una reunión pasada, no sé qué día, jueves, hicimos la presentación de este caso clínico y por lo tanto, para no cansar a los colegas que ya me vienen siguiendo los días jueves, pues simplemente presento las fotografías finales. Hemos hecho 4 extracciones. Observen, esta es la imagen del paciente cuando retiramos la paratología. Tenemos alguna deficiencia en el sentido vertical a nivel de los caninos y premolares. Cuando hicimos el montaje en articulador se visualiza perfectamente la deficiencia, se hace evidente, ¿vale? Y entonces hicimos un setup, colocamos a la dentición en posición ideal y terminamos el asentamiento de la oclusión con el posicionador natológico. La paciente, al final del tratamiento, tuvimos un cambio significativo a nivel de los tejidos blandos,
¿vale? La paciente ganó una sonrisa estupenda. Tenemos los cambios significativos a nivel cefalométrico. Teníamos 9 milímetros y nos quedamos a 2, prácticamente hicimos el 100% de reducción, ¿vale? 6 meses después de utilizar el posicionador natológico, giramos a la paciente, hicimos un nuevo montaje en articulador y ajustamos oclusalmente los modelos, ¿vale? Ajustamos para poder crear en esta paciente una relación intermaxilar adecuada para la oclusión, adecuada para la musculatura, que la oclusión regulase la musculatura, ¿vale? Para que no hubiese ningún trastorno a nivel de la dinámica mandibular, y de esa manera pues íbamos a tener estabilidad dentaria post tratamiento de ortodoncia. Observen, este es un caso bastante antiguo y por lo tanto tuvimos que hacer una gran remodelación de los segmentos posteriores, principalmente del lado derecho, ¿vale? Ahora tenemos un trabajo absolutamente diferente en el control vertical posterior. Hemos madurado la mecánica de los tratamientos de ortodoncia, hemos evolucionado en el control vertical posterior y por lo tanto nuestros ajustes oclusales hoy por hoy son bastante más moderados que esta remodelación que tuvimos que hacer en esta paciente, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos el caso terminado después del ajuste oclusal. Observen que tuvimos un coste a nivel periodontal. Las crestas alveolares de la arcada inferior a nivel de los incisivos sufrieron con el cambio significativo de los incisivos en la reclusión. Tuvimos pérdida de altura de las crestas alveolares. Felizmente esta arcada inferior no tiene exposición, por lo tanto no vamos a tener aquí un problema cosmético, un problema estético, porque nadie enseña esa zona de la dentición inferior, pero el hecho es que tuvimos una pérdida de altura de la cresta alveolar en nuestro tratamiento. El paciente, cuando llegó en la arcada superior, en la parte superior, en las fotografías superiores, el mismo paciente, después del uso de férula de estabilización mandibular, después de la normalización de la musculatura del paciente, después, digamos, de la rehabilitación muscular del paciente, y el paciente terminado el día que le quitamos la aparatología. Ahora hemos solucionado el problema vertical posterior, ¿vale? Hemos tenido un buen control de la oclusión, tiene un buen asentamiento de los segmentos posteriores. Y esto es un control 5 años después sin ningún tipo de contención. Seguimos teniendo aquella situación, aquella pérdida de la altura de las crestas alveolares en la arcada inferior. No teníamos una muy buena higiene. Observen que a la paciente tuvimos que hacerle un poco de uso de ultrasonido previo a la fotografía, ¿vale? Tenemos aquí un pequeño espacio, como les comentaba anteriormente, y esto es a los 5 años sin ningún tipo de contención. Una relación de overjet, una relación de overbite correcta, una guía anterior, una guía incisiva, una guía canina. Control del caso 14 años después. Seguimos teniendo la pérdida de las crestas alveolares, no ha empeorado, está exactamente igual como la dejamos hace 15 años atrás, pero le llamo la atención sobre los espacios. Mirad los espacios que hay aquí, mirad los espacios que hay aquí. Si vuelvo hacia atrás, permitirme por favor que vuelva hacia atrás. Fijaros que hace 10 años antes no tenía los espacios aquí, pero tenía un espacio aquí. Cuando avanzo, 10 años después, no tiene el espacio de este lado, y sí tiene el espacio de este lado, ¿vale? No sé si ustedes han tenido oportunidad de usar una férula de desprogramación, una férula de estabilización mandibular. Pero si tienen oportunidad de usar un tipo de aparatos como este, van a comprobar que el día que dejen de usar la férula, durante una semana, durante 10 días, durante un mes, nunca más vuelven a colocar la férula en la boca del paciente, ¿vale? O en vuestra boca. Porque como los dientes están en constante movimiento, ¿vale? Cuando queremos que vayamos a colocar la férula nuevamente, los dientes cambiaron de posición
y por lo tanto no va a entrar a la férula. Esto es lo que sucede aquí, ¿vale? El paciente no lleva ningún tipo de férula, el paciente no tiene nada, simplemente está expuesto a los cambios generados por la dinámica mandibular y por lo tanto tiene que adaptarse la dentición a los requerimientos de la musculatura. No tiene ningún tipo de alineamiento dentario, no hay malposición, hay un buen alineamiento, una buena nivelación. El periodo está relativamente sano, les repito que tenemos algún problema de higienización y por lo tanto no podemos culpar al tratamiento de ortodoncia de esa cuestión.